a trabajar algunos problemas el día de hoy para que ya vayamos viendo cómo es ese asunto y vayamos afianzando el conocimiento. Por favor, ¿pueden confirmar que me escuchan? Excelente, gracias Scarlett. Un placer siempre tenerla con nosotros. Ok, vamos entonces a trabajar problemas, en este caso de capacitancia y su relación, recuerden, con el trabajo. Entonces, dice el problema, vamos a resolver el problema número 10. Vamos a ver, ups, aquí. Entonces, el problema número 10 dice un par de placas paralelas, un par de placas paralelas están cargadas por una batería de 12 voltios. Las baterías de 12 voltios suelen utilizarse para automóviles y también para cuando usted instala paneles solares, eh, construye módulos formados por baterías de 12 voltios. Entonces, digamos que ese 12 voltios es como bien un valor estándar, es como los cargadores de teléfono que pues le proveen a su teléfono un voltaje de 5 voltios. Es como el estándar en los teléfonos, digámoslo así. Entonces, por eso van a ver que usualmente son de 12 voltios. Bien, entonces es un problema de placas paralelas. Hay 12 voltios. Y dice, ¿cuánto trabajo se requiere para mover una partícula con una carga de -4 microcoulombs de la placa positiva a la placa negativa? Ok. Ah, gracias, gracias Edwin, muy amable. No, me estoy fijando en este momento que ustedes no pueden ver la pantalla que yo estoy viendo. Ahora probablemente sí. Ahora sí. Entonces, digamos que este problema plantea lo siguiente. Usted tiene una placa, un capacitor de placas paralelas. Aquí voy a exagerar la separación para efectos del ejercicio. Vamos a exagerar la separación. Son placas paralelas. En un lado, pues vamos a tener la carga positiva. Pongamos la carga positiva de este lado. ¿Sí? Acuérdense, un capacitor acumula un montón de carga de un signo en una placa y otro montón de carga del mismo signo siempre. Mejor dicho, distinto del de la otra, obviamente. Siempre del mismo signo es del otro lado. Entonces, una placa tiene mucha carga positiva y el otro lado tiene pues la misma cantidad, pero de carga negativa. De tal manera que si usted mide el voltaje, va a medir 12 voltios. O sea, si usted mide la diferencia de potencial. Luego pregunta, dice, si usted coloca una carga negativa aquí, una carga negativa aquí, sí, ¿cuánto trabajo se requiere para colocarla aquí? Entonces, a ver, solo vamos a ver, sí, ¿cuánto trabajo? La carga tiene un valor de Q, Lick, tiene una un consulta, valor, está grabando la clase ahí, disculpe. sí, 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 ya estamos grabando, sí. Ah, listo, muchas gracias. Listo, esto va a salir en YouTube. Bien, es un broma. Pero sí, sí va a salir. Entonces, vamos a tener acá -4 microcoulombs, que es el valor de esta carga, y usted la quiere mover desde la placa positiva.
hasta la placa negativa. Vamos a ver. Ok. Ok. Entonces, digamos que la carga negativa se quiere quedar siempre aquí cerquita de la carga positiva. Pues ahí nosotros sabemos que ahí tenemos atracción. Nosotros sabemos que hay, ¿sí? Mm, Entonces, entonces, disculpe. Entonces, al mover la carga negativa hacia la placa negativa, aquí va a haber una fuerza de repulsión que va a actuar sobre la carga negativa. Si nosotros tomamos la definición del trabajo, el trabajo se puede calcular, acuérdense, como la fuerza por el desplazamiento, el producto punto de ambos. Esta es una ecuación que vieron en física médica. ¿Y qué fuerza hay? Bueno, la fuerza eléctrica. Acuérdense que la fuerza eléctrica se puede escribir como el valor de la carga por el campo eléctrico. Entonces, de aquí salía que el trabajo que se realizaba para mover la carga desde aquí hasta aquí era Q por E por D. Entonces, esto es el trabajo. Esto es el trabajo. Yo no conozco, si ustedes se fijan, el problema no me dice a mí cuál es la separación de las placas. No sé, no lo sé, jóvenes. No sé cuál es la separación de las placas. Tampoco conozco la carga del capacitor, es decir, la carga de este capacitor tampoco la conozco. No sé cuánto vale. Tampoco conozco el valor de la capacitancia. No lo sé. Pero, pero sí tengo la diferencia de potencial. Y yo sé que la diferencia de potencial es igual a E por D, que acuérdense que era el trabajo por unidad de carga. O sea que esto yo lo puedo sustituir aquí para escribir el trabajo, el valor de la carga multiplicado por la diferencia de potencial o el voltaje que tenemos ahí, de manera que el trabajo realizado para mover esa carga al otro lado es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Acuérdense, micro, acá arriba, micro es 10 a la menos 6 multiplicado por 12 voltios. Y entonces el, el trabajo me va a dar igual a 48 por 10 a la menos 6 joules o, según la calculadora, 4,8 por 10 a la menos 5 joules. Bien, aquí van a aparecer un par de preguntas. Yo estoy seguro, bueno, que no van a aparecer ahora, pero sí, cuando estén haciendo un repaso van a decir, eh, profesor, la carga era -4.
¿Por qué usted no puso el negativo aquí? Esa pregunta va a aparecer. Probablemente no va a aparecer aquí en el momento de la clase, tampoco cuando estudie. Lo más probable es que le aparezca cuando usted esté resolviendo este mismo problema en el examen. Y vamos a tener un gran inconveniente si usted no siente esa inseguridad de qué valor poner ahí. Verán, jóvenes, si vemos el ejercicio, ustedes están de acuerdo conmigo en que el desplazamiento es hacia la derecha. El desplazamiento es hacia la derecha. Creo que ahí estamos claros. La fuerza que ejerce la placa negativa sobre la carga negativa, la fuerza es de repulsión. O sea, la fuerza tiene esta dirección. Cuando nosotros calculábamos el trabajo, no lo escribí aquí, no lo escribí aquí. Lo voy a escribir para que ustedes tengan todo el contexto. Pero cuando nosotros hacemos este producto punto, esto se puede poner como magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento y el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Claro, esto nosotros después lo vimos como Q por E por D por el coseno de el ángulo que hay entre el desplazamiento y entre el desplazamiento y la fuerza eléctrica. Entonces, como van en direcciones opuestas, vamos a tener el coseno de 180. El ángulo aquí es 180 grados. Y el coseno de 180 grados es negativo 1. Entonces, usted tiene que el trabajo es negativo Q por voltaje, carga por voltaje. Aquí también debería aparecer un negativo. Ese negativo aparece aquí afuera. Y si usted le coloca el negativo a la carga, se anula, dejándole a usted un trabajo positivo. ¿Qué es lo que yo realmente quiero que vean? Yo no quiero que se estén acordando de poner este montón de negativos porque no es práctico, jóvenes. Lo mejor es que ustedes sepan por qué se va a usar un negativo o no. Cuándo se hace trabajo negativo y cuándo se hace trabajo positivo. Si yo les hiciera la pregunta a ustedes, piénsenla ustedes, no me den la respuesta a mí, piénsenla ustedes. Si yo quiero mover la carga negativa hacia la placa negativa, ¿qué tiene que hacer ustedes? ¿Esa carga se quiere mover por sí sola para allá? Si su respuesta es sí, si la carga se quiere mover sola para acá, sin usted hacer una fuerza, entonces ahí sí su trabajo debe ser negativo. Pero si la carga por ningún motivo se le quiere acercar a esta placa, o sea, la carga no quiere estar aquí cerquita, quiere estar lejos, si usted tiene que acercar a la fuerza esa carga hacia la placa, usted está haciendo un trabajo y no solo eso, está acumulando energía. Y como está acumulando energía, ese trabajo que usted hace debe ser positivo. Ese trabajo debe ser positivo. Entonces, esto es el equivalente a comprimir un resorte. El resorte no se quiere comprimir, pero cuando usted lo comprime, almacena esa energía que se libera si usted lo suelta el resorte. Pues esto es muy equivalente. Si usted acerca una carga realizando una fuerza porque por sí misma no lo va a hacer, entonces el trabajo que usted hace debe ser positivo. Y ahí sí, ya no importa ni qué signo tenga la carga,
Solo usted tiene que saber que la carga no se quería acercar a esa placa. Y una vez que usted sabe eso, sabe que su trabajo debe ser positivo como sea, sí o sí. Y entonces, ya pues lo de las ecuaciones es un mero trámite. Usted ya sabe que ese resultado tiene que ser positivo. Asegúrese bien de hacer las multiplicaciones de forma correcta y no le ponga mente a los signos porque usted, por el tipo de proceso que está llevando, sabe que debe ser positivo. Eso quiero que lo sepan porque no es, digámoslo así, el espíritu de mi clase que usted sepa hacer un montón de números. Es que para eso está la calculadora. Lo que me interesa a mí es que sepa usted por qué aquí se acumuló energía y por qué cuando yo suelte este electrón, cuando yo lo deje ir, por qué se van a producir rayos X. Eso es lo que realmente a mí me interesa. Con esta energía que acumulé, ¿qué hago? Eso es lo que a mí sí me interesa. Pero eso viene más adelante. La respuesta es esa, jóvenes. Ahí queda ese problema. Podemos considerarlo resuelto. ¿Qué hubiera pasado si es al revés? Si la carga negativa la movemos a la placa positiva, pues ese trabajo va a dar negativo. Porque ahí usted realmente, pues, literalmente, usted no ocupa hacer una fuerza para que esa carga se mueva hasta ahí. Ese trabajo sí va a quedar negativo, así que no se preocupe. Bien, número 11. Problema número 11. Si se requieren 1.6 por 10 a la menos 5 joules para mover una partícula con carga positiva entre dos placas paralelas cargadas, ¿cuál será la magnitud de la carga si las placas están conectadas a una batería de 6 voltios? Inciso B, se movió esta de la placa negativa a la placa positiva o de la placa positiva a la negativa. Bueno, este ejercicio está en chino, jóvenes. Ya está algo enredado el enunciado, pero vamos a tratar de desenredar. Vamos a escribir, por mientras vamos a escribir problema número 11. Entonces, dice que una carga, para mover una partícula con carga positiva entre dos placas paralelas, se requiere esta cantidad, y si ustedes se fijan, esta cantidad, este número, está en unidades de Joule. Esto es trabajo. Eso es trabajo. Entonces, se requiere ese trabajo para mover una placa con carga positiva entre dos placas paralelas que tienen carga. Mismo asunto de acá, un capacitor de placas paralelas. Preguntan la magnitud de la carga si las placas están conectadas a una batería de 6 voltios. Perfecto. Entonces tenemos el siguiente problema. Tenemos que el trabajo es positivo 1.6 por 10 a la menos 5 joules y que el voltaje de la batería, perdón, el voltaje entre placas es de 6 voltios. 6 voltios. Es todo lo que sabemos. Y nos preguntan la magnitud de la carga, o sea, el valor de la carga, el número como tal. Voy a reciclar estas ecuaciones, jóvenes, porque si ustedes se fijan, acá vamos a poner la solución. Si usted solo quiere introducir las ecuaciones, está perfecto. Usted ya sabe que el trabajo puede escribirse como el valor de la carga por el campo eléctrico, por la separación de las cargas, pero usted sabe que esto es el voltaje o la diferencia de potencial eléctrico. Para el caso es lo mismo. Entonces, el
Usted lo que tiene es carga por el voltaje. O en algunos libros ya lo ponen así directamente, carga por voltaje. Y entonces el valor de la carga, si ustedes se fijan, yo despejo esta ecuación, mando el voltaje a dividir, el valor de la carga será el trabajo realizado dividido entre el valor del voltaje, es decir, los positivo 1.6 por 10 a la menos 5 joules dividido 6 voltios. Esto da 0.267 por 10 a la menos 5 coulombs o, siempre les pongo el O, 2.6 por 10 a la menos 6 coulombs. O, que sería lo mismo de acá, 2.6 micro, podría ser cualquiera de esas tres, es la respuesta correcta, jóvenes. Cualquiera. Esto pues lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior, no hay ningún problema. El problema es el inciso B. Inciso B. Se movió la carga de la placa negativa a la positiva o de la placa positiva a la negativa. Esa pregunta es interesante y vamos a volver a hacer el dibujo porque es necesario. Bueno, para mí es necesario, probablemente para ustedes no. Usted tiene nuevamente placas paralelas. Negativo, negativo por acá. Positivo, positivo por acá. El problema inicialmente le establece que la carga es positiva. Entonces, lo que pregunta es, ¿se puso la carga aquí en la placa negativa y se movió para la carga positiva? ¿O se puso la carga cerca de la placa positiva y se movió hacia la negativa? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y esto es lo que estaba mencionándoles en el ejercicio anterior. Si usted tiene una carga positiva y el trabajo que le da el ejercicio es positivo, quiere decir que, véanlo de esta manera, usted movió a la carga en contra de su voluntad. Entonces, si yo muevo la carga, si yo muevo la carga positiva de la placa positiva hacia la placa negativa, pregúntense ustedes mismos, ¿esto fue en contra de la voluntad? La respuesta es no. Esto no fue en contra de la voluntad de la carga. La carga sí se quiere mover a la placa negativa porque siente atracción. Siente atracción a la placa negativa. Entonces, no se pudo mover de la placa positiva a la negativa. Para usted acumular un trabajo positivo, usted tenía esta carga aquí, bastante cómoda, bastante feliz, digámoslo así, pero le tocó trabajar, entonces se desplazó de la placa negativa a la placa positiva. ¿Por qué sé yo eso? Porque yo acumulé, porque mi trabajo fue positivo, y si mi trabajo fue positivo es porque yo acumulé energía eléctrica. Yo logré acumular energía eléctrica. Entonces, tuve que haber hecho un trabajo para poder acumular esa energía, un trabajo positivo. Y ahí termina, eso sí, ahí termina. Entonces la respuesta del inciso B es que se mueve de la placa negativa a la placa positiva. Y esa es la explicación. Para tener un trabajo positivo, se debe desplazar la carga para ponerlo no en contra de su voluntad, digámoslo así, en contra de la fuerza eléctrica. En contra de la fuerza eléctrica.
Bien, vamos con el siguiente, el problema número 12. Con este vamos a terminar el día de hoy. Me queda pendiente esto de aplicación médica ya, una máquina de rayos X. Pero bueno, dejo plantada la semilla con el problema número 12 y seguimos en la siguiente, y continuamos en la siguiente clase con estos otros dos problemas. Problema número 12. ¿Cuáles son la magnitud y dirección del campo eléctrico entre dos placas paralelas cargadas del ejercicio 11, este de acá, si las placas están 4 milímetros separadas? Bien, entonces el problema 12 es continuación del 11. Vamos acá, problema 12. Dice que la separación es de 4 milímetros. Separación de 4 milímetros y pregunta por la magnitud y la dirección del campo eléctrico. Bien, yo sé que como ustedes ya estudiaron, no tienen problema con esto. Nosotros sabemos que el campo eléctrico va en esta dirección. Siempre sale de la carga positiva y va hacia la placa negativa. Siempre sale de la carga positiva y siempre entra en la placa negativa. Ahí sí, no hay duda. Esto es la... ¿Qué vamos a hacer con este nuevo dato? Bueno, hay que buscar una forma de encontrar el campo eléctrico. La ventaja es que nosotros ya tenemos el problema trabajado. Miren, yo ya sé, yo ya sé que el trabajo es igual al valor de la carga por el voltaje, pero que el voltaje es el campo eléctrico por la distancia, por de separación de las placas. Entonces yo puedo tomar en el problema número 12, yo puedo tomar esa misma información. El voltaje son 6 voltios. El valor de la carga yo lo encontré, dijimos que era 2.6 microcoulombs. 2.6 microcoulombs, que acuérdense que es 2.6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y uso esta ecuación, miren, trabajo es igual a carga por energía, por campo eléctrico, por desplazamiento, por separación de las placas. Lo siento. Trabajo es valor de carga por el campo eléctrico, por el desplazamiento, sí, que es la separación entre las placas, separación entre placas. De manera que el campo eléctrico es igual al trabajo dividido entre el valor de la carga por la separación de las placas. En números, esto será 1.6 por 10 a la menos 5. Acá tendremos 2.6 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 3. Por favor, tengan cuidado siempre con esos, sí, tengan cuidado siempre con esos prefijos. Tengan cuidado con los prefijos. Vamos a hacer aquí la multiplicación. Y entonces esto nos da un valor de campo eléctrico, un valor de campo eléctrico de 1538, 1538
podemos colocarlo como voltios sobre metro. Podemos colocarlo como voltios sobre metro o 1538 Newton sobre Coulomb. Vean que es el mismo número, pero las unidades cambian y son, en general, son son la misma, pero usted puede encontrar el campo eléctrico con estas unidades o con estas unidades y ambas son correctas. Ambas son correctas. Nos quedamos aquí el día de hoy, jóvenes. Vamos a cortar la grabación. Si alguien tiene alguna pregunta, es libre.